Lucas Navarro de la Bolsa de Comercio. Buenas noches, Lucas. Buenas noches. Y José Simonelli, el presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, ¿cuántas cosas han pasado? Yo imaginaba preguntarle por el día después, pero arranquemos por hoy. Se ha conocido el índice de inflación, ¿verdad? El de julio. El de julio, 2,2, venía en un proceso de desinflación, obviamente a partir de la devaluación producida desde el lunes hasta ayer, digamos, difícilmente estos índices siguen descendiendo, por el contrario, ya se empiezan a notar los aumentos de precio de manera muy importante, así que la inflación de agosto va a ser mucho más alta que esta. Lucas, ¿cuál es la primera evaluación que haces sobre la situación que estamos viviendo? Bueno, como bien dice José, esto va a tener un impacto que ya se descuenta sobre la inflación importante. Todavía no tenemos claro cuál va a ser el valor del dólar en el cual se va a estacionar la moneda. En el día de hoy hubo una caída, terminó en 59 pesos el minorista, 57 el mayorista. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que hay una gran incertidumbre respecto a cómo termina, a dónde va a estar el valor de equilibrio del dólar, ya comenzás a ver desde el lunes mismo remarcaciones de precios, discontinuación en la entrega de productos, mucha disparidad de precios de los mismos productos en distintos bocas de expendio. En definitiva, todavía estamos transitando a 3, 4 días, que parece una eternidad, todavía estamos transitando en el medio de la tormenta y no sabemos bien cómo terminamos. Definitivamente el dato de inflación de agosto va a tener dos grandes componentes. Uno, que va del 1 al 10, 11 de agosto, te va a mostrar una inflación que venía decayendo. La inflación llegó a casi 5% en marzo y el último dato es de 2,2%, y si no hubiera pasado esto, en agosto se tenía la expectativa de que iba a estar debajo de 2%. Y ahora se habla de 4, más o menos. Ahora no sabemos, por eso te digo, no sabemos dónde se estaciona el dólar el resto de las 3 semanas que quedan del mes. Comenzás a ver remarcaciones, pero como te digo, es importante que el mercado cambiario llegue a un nuevo equilibrio, logre una estabilidad en el valor que sea, 60 o lo que sea, de manera de tener, digamos, internalizada la nueva situación. A ver, a propósito de eso, le vamos a pedir al señor director las declaraciones de Alberto Fernández, que dijo que era razonable $1 a 60. Después les voy a preguntarle a los economistas por qué creen que dijo esto Alberto. Lo escuchamos. Con usted, Alberto, Emanuel Álvarez Agis dijo públicamente: el dólar a 60 pesos está recontra bien. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo con esa idea, y lo que creo también, se lo dije al presidente, que le dije, tratemos de preservar las reservas. Y claro, en eso le pido que escuche al presidente del Banco Central. Le dije, tratemos de preservar las reservas. Eso sí se lo dije, porque bueno, las reservas no son un dato menor, ¿no? Claro. Yo tengo muy en cuenta que el último informe del fondo, que data de hace 20 días atrás, habla de que el cálculo que hacía el fondo era que podían quedar reservas reales hacia diciembre, reservas netas reales del orden de 11.000 millones de dólares. Y eso a mí me alarmó mucho. Y en este proceso podría significar un deterioro mayor. Por eso yo comparto. Yo creo que, así como dije que el dólar tenía un valor ficticio, digo que el dólar ahora está en un valor razonable y no tendríamos que dejar que se escape más. La pregunta para los dos. Empiezo por José. ¿Por qué creen ustedes que dijo esto Alberto? Porque él había dicho durante la campaña para las PASO que el dólar a 46 estaba atrasado. Entonces, yo era uno de los que le pedí el lunes que, más allá de que no era todavía un candidato electo, pero sí era un candidato con muchísimas probabilidades de ser presidente, la responsabilidad indicaba, frente a la euforia, digamos, frente al caos que había, que tenía que salir a decir a qué precio él lo veía, un precio adecuado para tratar de disminuir las ansiedades, porque los mercados lo que les importa es el futuro, no el pasado. Entonces, me parece que por fin, yo el lunes decía, el lunes y martes, que hay que dejar de tener el presidente Macri que en campaña y el candidato casi presidente, digamos, por el resultado de las PASO en campaña, y pedirle que aparezcan los dos estadistas
y nos hagan vivible estos 4 meses que le quedan hasta que asume el nuevo presidente. Porque de lo contrario, los que más iban a sufrir son los que menos tienen, porque ese tipo de cambio con alta inestabilidad genera lo que veíamos, falta de definición de precios, remarcaciones, falta de entrega y demás, y los que más sufren eso son los que menos tienen, y acá hay que tratar de proteger a los que menos tienen, no solamente con medidas de alivio como la que anunció el presidente ayer, sino fundamentalmente tranquilizando el dólar, que es lo que permite tranquilizar luego la inflación. Sí es importante el tema de congelamiento de tarifas, sí es importante el tema de congelamiento de nafta, que ahora no sabemos si se va a dar o no, pero eso no alcanza, hay que tratar de disminuir las expectativas sobre la volatilidad. Vos fíjate que lo dijo esto Alberto Fernández, habló con el presidente, decidieron cuidar las reservas, que es lo que también le preocupa al Fondo Monetario Internacional y que nos tiene que dar un desembolso más todavía, y a partir de ahí, hoy la situación fue otra. Hoy los bonos aumentaron de una manera significativa, el DIC aumentó 20 y pico % hoy en un solo día. ¿Y hoy no tuvieron que quemar reservas? Hoy no quemaron reservas, hoy el tipo de cambio estuvo tranquilo, llegó a valer 55, ficticio obviamente, pero digo, hoy yo creo que el gobierno tampoco quiere que baje mucho más, porque de nuevo, me parece que el presidente del Banco Central tiene la preocupación que no le pase lo que le pasó a Sturzenegger, que terminó dándole a los especuladores dólar a 23, 24 para después dejarnos a los argentinos con un dólar de 30. Así que tiene esa disyuntiva el presidente del Banco Central. ¿Cómo hace para que el dólar, digamos, no entregar dólar barato a los especuladores, pero por otro lado que el dólar no le complique la inflación? La verdad es que la mayoría de los agentes económicos ya ha tomado un dólar de 60. El hecho de que Alberto Fernández salga a decir que el dólar de 60 es un buen precio, creo que es una buena cosa, creo que es lo que le pedíamos a Alberto Fernández. A partir de ahora el que tiene que actuar es el presidente, que tiene la botonera del Estado, y el presidente del Banco Central aplicando política monetaria. De hecho que hoy la aplicó y modificó una resolución para que los bancos no puedan tener tanto dólar, no puedan tener tanta tenencia de dólar spot, y es una cuestión técnica. ¿Qué quiere decir dólar spot? Dólar billete, digamos, que porque hay una cuestión, los bancos pueden tener el 5% de responsabilidad patrimonial computable, digamos, en tenencia, pero eso era un mix entre el dólar futuro y el dólar billete. A lo que hizo el Banco Central, no, espera, me lo separas de los dos, me tenés que cumplir la norma, porque si no estaban vendidos en uno y comprados en otro, una cuestión media técnica, pero lo que quiero decir es que se empieza a notar al presidente del Banco Central aplicando política monetaria a partir de que se corra un poco el velo de la incertidumbre de qué va a hacer Alberto Fernández o a qué precio veía Alberto Fernández. Esto me parece que hay que valorar en el caso de Alberto Fernández, que lo haya dicho, es un buen aporte. Ahora el aporte tiene que venir del presidente de la Nación y fundamentalmente del presidente del Banco Central. Lucas. Bueno, yo en primer lugar, y como lo dije en otras ocasiones, el diagnóstico de Fernández de que el dólar estaba atrasado para mí es errado. ¿Eso por qué? Porque con el dólar a 47 que veníamos de 9 meses seguidos, 10 de superávit comercial. ¿Qué quiere decir? Las exportaciones mayores a las importaciones. Luego de que el año pasado tuviste un ajuste importante del tipo de cambio. Ese tipo de cambio de 47 era equivalente al que tenías a mediados de agosto del año pasado, en términos reales, cuando el dólar ya había saltado de 20 a 30 pesos, en primer lugar. Decir que el dólar de 60 es un dólar de equilibrio también es mentiroso, porque si ahora, con el dólar que aumentó a 60, los precios te aumentan a la misma proporción, el dólar de 60 no vale más. ¿Te das cuenta? O sea, ya no pasa a ser de nuevo el dólar que consideran de equilibrio. Es como bastante, te diría, complicado hablar de un valor nominal del dólar de equilibrio cuando no sabes cuál va a ser la reacción final de los precios, en definitiva. Ahora, yo me imagino que los exportadores, los agroexportadores, están saltando en una pata, o me equivoco. Acá los que han perdido, como en la guerra, son los laburantes, los que tienen el sueldo atado en pesos, ¿o no? Siempre, siempre en estas crisis pierden los que menos tienen. Siempre los que no se pueden defender frente a la inflación y los que no se pueden defender frente a las devaluaciones y los efectos que estas causan son los que menos tienen. Son los que tienen lo que técnicamente se conoce como mayor propensión al consumo, así que todo su ingreso lo consumen, no tienen posibilidad de ahorrar algo y de defenderse. Así que, obviamente, los exportadores no están liquidando. Habría que ver hoy cómo terminó, si liquidaron o no, pero los días anteriores liquidaban por la incertidumbre que generaba en no saber si ya había llegado al techo o no. Yo creo que a partir que consideren un dólar que ha llegado a un techo, van a empezar a liquidar y va a empezar a haber oferta de dólares. Pero digo, la preocupación es, yo comparto que el dólar a 60 es un dólar que la semana pasada se lo veía, era caro, pero esta semana no.
con corrida en los sectores financieros, no, con inversores saliendo del mercado, digamos, de argentino, no es un dólar caro, es el dólar que el mercado fijó para digamos, un dólar de desesperación, digamos, ¿no? Yo creo que, bueno, justamente relaciona a eso, a que se descuenta lo que veníamos hablando recién, de que va a haber un traslado a precios importante, es que tenés como respuesta del gobierno toda esta serie de batería de medidas destinadas a aliviarle el peso que va a tener el ahora precio. bien, hablando de las medidas, ¿cuáles de estas medidas verdaderamente, les pregunto, creen ustedes que sirven? Porque cuando a vos te dicen, te voy a dar 2.000 pesos, 2 lucas en septiembre y 2 en octubre, y uno dice, ¿qué se podrá comprar con 2.000 pesos al paso que vamos en septiembre o en octubre? Es totalmente un mitigante del impacto que va a tener y que está teniendo en precios esta devaluación. Es una medida compensatoria parcialmente del impacto que vayas a ver en precios. Como te digo, el valor final que tenga el dólar en estos días de equilibrio va a ser clave para determinar después cuál va a ser el traslado que vas a tener en precios. Es un paliativo para 2 meses solamente, que para mi criterio llega tarde, porque si llega en septiembre o octubre, ya agosto los precios ya han subido. Sí, el de ganancia, yo creo que para aquella gente que estaba alcanzada por impuestos a las ganancias es una buena cosa, y más para los que tengan ingresos por debajo de 80.000, para el caso de una familia con 2 hijos, que va a cobrar un retroactivo, también es un buen dato. La moratoria para la pyme es un buen dato. El congelamiento de combustibles, si es que se da hasta fin de año, es un buen dato para tratar de mitigar en parte los efectos inflacionarios. La noticia reciente del congelamiento de la cuota del crédito UVA para aquellos préstamos que sean vivienda, para aquellos tomadores que tengan vivienda única y del Procrear, hasta 140.000 UVAs, es una buena noticia, digamos, también para esa gente como paliativo. No es la solución, evidentemente, hasta que Argentina no logre derrotar la inflación, nunca va a ser una noticia definitiva para los laburantes. Para los laburantes lo que más les conviene es que la inflación desaparezca en Argentina, no porque por arte de magia, sino por los esfuerzos que va a tener que hacer el gobierno que venga para poder digamos, combatir la inflación, que es lo que realmente genera pobres. Bueno, la inflación es una máquina de generar pobres. Entonces digo, y perdóname con este término, me parece que sí le está faltando al presidente del Banco Central alguna medida para tratar de bajar la tasa de interés que deben enfrentar las pymes para su capital de trabajo, porque a esta tasa de interés los concursos preventivos van a seguir, porque financieramente la pyme no puede continuar, no puede enfrentar tasa de 100%, no puede pagar su deuda y no puede conseguir el capital de trabajo que le hace falta para producir. Y tenemos que mantener hasta el año que viene las pymes produciendo y generando trabajo, porque de lo contrario vamos a tener problemas. Yo creo que, hablando de los esfuerzos por bajar la inflación, hay que reconocer que este gobierno estaba haciendo esfuerzos importantes en su política antiinflacionaria para controlar la inflación y venía dando resultados. El esfuerzo de esta política monetaria súper restrictiva, de controlar la base monetaria, el reducir el déficit fiscal. Todo lo que ha pasado en esta semana es un resultado eleccionario totalmente inesperado, que simplemente se traslada al dólar por una cuestión de expectativas. Hay mucha incertidumbre respecto a cuáles van a ser las políticas económicas de Fernández, sobre todo el tema de redimir los contratos, de cumplir con compromisos. Eso es lo que genera la disparada del dólar. Es muy buena la reacción de Fernández en estos días de tratar de transmitir tranquilidad. Convengamos que no fue feliz la primera aparición de Macri, dice, culpando a la gente. Culpa de que no me votaron. Eso parece que fue en el pasado, pero eso digamos, no fue feliz, tampoco fue feliz la primera aparición de Alberto Fernández diciendo es un problema del gobierno, yo no estoy en el gobierno. Pero está muy bien hablar, claro, me parece no tengo que por qué hablar. Pero yo creo que después del acercamiento que tuvo Macri ayer hacia Fernández y de lo que dijo Fernández, de que había tenido conversación con el presidente, de que transmitir e insistir de que no va a ser Venezuela. Sí, eso estuvo bueno, no insistir en mandar alguna señal. Aparte, no insistir en medidas que él anunció antes, previo a las elecciones de las PASO, anunció medidas que lucían totalmente inconsistentes para lo que son una economía de mercado, como por ejemplo el utilizar las tasas de interés de las LELIC para financiar medicamentos para jubilados. Eso no tenía ningún sentido. Entonces, en buena hora que
Fernández se da cuenta del daño que puede ocasionar y que está como recapacitando y tratar de mandar una Simonela, señal de... algo más brevemente para... No, simplemente yo comparto con Lucas el que dice se estaban haciendo las cosas bien para bajar la inflación. Lo cierto es que a partir del domingo para acá, o a partir del lunes que empezó la corrida, hay otro país. Y me parece que en ese otro país hay que actuar en un país que está en una crisis financiera importante. Por eso valoro el aporte que hizo Alberto Fernández y valoro el pedido de perdón del presidente. Me parece que recién el miércoles actuaron como estadistas ambos, que es lo que necesitamos. Ahora hay que tratar de proteger a los que menos tienen, porque de nuevo, no estamos en la semana pasada, estamos ahora, el día jueves, con el dólar a 60, con felizmente los títulos públicos recuperando un poquito, la bolsa recuperando un poquito, y esperemos que el pánico termine. Pero tuvimos 3 días de pánico, donde no sabíamos dónde terminar, y los más perjudicados eran los que menos tenían. Una pequeña aclaración, no estamos en crisis financiera, es una crisis cambiaria, resultado de las PASO. Por suerte no llegamos a una crisis bancaria, estamos muy lejos de eso. Hay información que te muestra que se están renovando el 90% de los depósitos a plazo fijo que vencen día a día. Nunca hablamos de crisis bancaria, dijimos no, de crisis en el sector financiero. En el sector financiero. Bueno, crisis financiera los títulos más cayendo, amplio, ¿no? las acciones cayendo 50% en dólares. Si eso no es una crisis, ¿qué es una crisis? Los títulos públicos derrapando 40%, si eso no es crisis. O sea, no es crisis bancaria, felizmente, porque el sector bancario está sólido. Y siempre me he cargado de tranquilizar a todos los ahorristas. Tenemos un sector bancario sólido. Pero sí, es cierto, el dólar devaluándose 30%, la pucha. Y también, ojo, crisis financiera también te haría pensar que tenés problemas de balance de pago y no lo tenés. Tampoco tenés problemas de balance de pago. Venís con un superávit comercial importante. Es cierto que es probable que este incremento del dólar también te lo mejore aún más. Entonces, en definitiva, los fundamentales de la macroeconomía, a ver, no es que venimos espectacularmente bien, porque claramente este resultado es símbolo de que la vulnerabilidad de la Argentina existe todavía. Pero se viene haciendo un trabajo, digamos. Yo no lo descarto.